¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos otro fin de semana y en esta oportunidad llevarles unas ideas relevantes y sobre todo de orientación. Quiero comentarles que el tema de hoy pues me lo pidieron algunos amigos, escuchamos comentarios y se trata justamente de lo que ha acontecido en las carreras más importantes del país. Pasó en Cobán, ahora recientemente en la ciudad capital y ojalá no siga sucediendo esto, pero han fallecido corredores. De entrada hay que descartar y quitar esa idea de que están muriendo corredores, porque no es así. Desafortunadamente han fallecido algunos corredores por algunas razones que pueden deducirse y de eso se trata. Hoy vamos a platicar. Ya se viene la 21K de Shela. Un saludo para todos los organizadores que lo están haciendo con mucho entusiasmo, pero para platicar de este tema muy interesante y muy especial, hoy tengo a dos muy buenos amigos, en primer lugar, grandes profesionales y por supuesto conocedores de la disciplina del atletismo y de todo lo relativo que tiene que ver con esta linda actividad deportiva en la cual pues en el plano personal también pues disfrutamos de esta bondadosa experiencia de correr. Así que le doy una cordial bienvenida al doctor Edgar Gómez. También me acompaña el licenciado Osberto Aguilar. El primero es médico de profesión, es traumatólogo, profesor universitario, bueno, un médico muy reconocido en la ciudad. Y pues el licenciado Osberto, también químico biólogo, es el director general de Laboratorio Aguilar. Así que estoy con dos muy buenos amigos. En primer lugar, recibo el saludo del doctor Edgar Gómez. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de compartir conocimientos sobre la carrera de atletismo, sobre la práctica deportiva, pero sobre todo el calor humano de dos grandes amigos de las lides de fines de semana, de 5K, de 10K, y por supuesto compartir esas gotitas de sudor no solo en la carrera, sino hoy aquí, ¿verdad? Claro que sí. Bienvenido, doctor Edgar Gómez. ¿Qué tal, Osberto? ¿Cómo estás? Gracias César, gracias doctor. Pues para mí es muy bonito estar platicando de la principal droga que yo pienso que podemos tener en nuestra vida, que es el hacer deporte, el regalarnos salud. El deporte oxigena, mejora el nivel cerebral, nos mueve, nos hace ser mejores personas, genera oxitocina, genera un montón de endorfinas positivas que nos hace liberarnos de este estrés. La persona que hace deporte pasa el día tranquilo, contento, pasa una persona en el semáforo, deja que pase, es cortés, su mente está despejada. Vive en paz. Vive en paz. Y yo pienso que en estos tiempos en los que estamos saliendo de un estado estresante, de un estado de aislamiento, donde no tuvimos mucho tiempo de correr y hacer ejercicio por lo que se vino en la pandemia, ahora poder ir retomando poco a poco este tema del deporte y que de nuevo venga esta actividad deportiva, pues es un ápice de aliento para el guatemalteco, para el quetzalteco, para que por lo menos en el deporte encontremos ir más allá de lo que la mente nos ha dejado en este espacio tan pequeño de COVID. No sé cómo lo piensa usted, doctor, cómo estamos, cómo lo ve usted. Bueno, yo lo veo realmente como una oportunidad, ¿verdad? Y me gustó mucho sus palabras de introducción porque todos podemos platicar sobre la muerte en la práctica deportiva. Y yo diría que todos los deportes tienen muerte. Sí. Si no, veamos, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Al difunto jugador de Marquense, en pleno entrenamiento, joven, se desploma y cae. Ciclismo. El fin de semana murió un gran amigo de muchos quetzaltecos. Juan Cabaites. Juanito, pues, Juan Juanito. Carlos de León, tratando de hacer la práctica deportiva. Como homenaje, menciona su marca para... Sí, Juan Cabaites. Claro. Yo ahí compré mi bicicleta y me tomó una foto, una bicicleta de ruta, me tomó una foto, me dijo en ese momento, mire, licenciado, véngase a bicicletear. Y me había mandado el difunto doctor Schoenfield, al que mando un saludo a él y a toda su familia, gran deportista también, doctor. Lo encontrábamos, gran amigo, no sé si encontraste al doctor Schoenfield corriendo algún día, tipazo.
Y Juan Baix, pues cómo no lo vamos a recordar. Un saludo, mi respeto y mis condolencias a toda la familia del ciclismo quesalteco, a su honorable familia, a su empresa. Yo tengo un Merlot que él me vendió, fíjate, está bonita la foto porque está Hulk, vestido de verde, me gustó mucho, ahí lo tengo, lo uso cuando hacía ciclismo. He dejado de hacerlo por lo de la pandemia, pero sí un saludo a la distancia y condolencias a su familia. Gracias por Roberto. recordar. Doctor, estaba relacionando la parte de los fallecidos, que en todos lados, en todas las todos los disciplinas. deportes y en todas las disciplinas, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que más nos ha llamado la atención es de estos 3 fallecidos en carreras post-COVID, digamos. Pero antes del COVID también hubo muertos, y para no ir tan lejos, aquí en Quetzaltenango, en una carrera de San Silvestre, en Salcajá, Sí, así es. hubo el papá de una gran amiga mía en el Hospital Regional de Occidente, falleció. Y también debemos de recordar que en los 21K de la ciudad de Totonicapán también hubo un fallecido que se desplomó justo al ingreso de la meta. Entonces yo pensaría que la muerte la podríamos dividir en 2 grupos, antes del COVID y después del COVID. Antes del COVID están estos casos, y después del COVID tenemos a estos 3 casos que llevamos ahorita. Y todo el mundo pregunta, ¿es que usted cree que esto fue por consecuencia del COVID? Es muy probable. No hay También estudio científico aún. No hay un estudio científico aún. ¿Fue la vacuna? Es muy probable, no hay un estudio real. Pero, ¿por qué digo yo esto o qué base hay para esto? Recuerdo hace 10 años, 8 años, por ahí, vino el Zika. Exactamente. Y todo el mundo decía, mire, salud reproductiva a nivel nacional decía, mire, a las mujeres embarazadas, por favor, con cuidado, porque tiene Zika. Y el Zika sí está demostrado que deja anomalías congénitas del tipo neurológico. Y ahora, precisamente por estar investigando sobre la muerte, 6 años después, los brasileños, usted que mencionaba al autor brasileño fuera de cámaras, me llamó la atención, porque ahorita, 6 años después, están haciendo hospitales para niños post-Zika. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se fue. Que nunca se fue, exacto. Entonces ahora vemos microcefalia, macrocefalia, parálisis cerebral espástica, parálisis flácida, vemos retraso mental, 6 años después. Llevamos 2 años de pandemia. O sea, no digamos llevamos 2 años, ni siquiera hemos salido de la pandemia, porque estamos recién sacando el último pequeño brote epidemiológico que es característico entre julio y agosto, porque comienza la lluvia en casos de COVID, donde todas las personas ya mirábamos sin mascarilla, pensando que la pandemia, y la pandemia está latente ahí. Exacto. Y lo que dice el doctor es fundamental. Yo no había aterrizado en eso. Que hablando de las carreras, tenemos que las carreras terminan antes del COVID y agarra una nueva generación con el COVID, y estamos enfrentándonos a que sí, qué bonito hacer ejercicio, pero no nos hemos puesto a pensar si hemos tenido COVID, qué secuelas nos pudo haber dejado el COVID para que yo pueda hacer ejercicio. Y les tengo una pregunta ahorita a los dos importante. Y cómo me dejó a mí esta pandemia. ¿Me moví, no me moví? ¿Qué puedo hacer para comenzar a retomar el nivel deportivo que mi cuerpo necesita para que tengamos un ejercicio con responsabilidad? Yo te pregunto, César, ¿a vos ya te dio COVID? Bueno, esta es una pregunta importante para entender esta parte, porque cada organismo ha respondido de manera distinta. A mí me dio COVID documental, o sea, solo porque tenía que salir del país. Salir y me hice la prueba y entonces aparecía que estaba positivo, pero no tenía ningún síntoma. Más que, y fue hasta ahora, a principios de este año. Entonces, por respeto a la misma familia, a la comunidad, pues hice la cuarentena, pero no hubo ninguna manifestación física. Pero no considero que me haya afectado ni antes ni después, porque de la misma manera que venía haciendo ejercicio, porque yo sí creo que sí tuve la oportunidad de hacer ejercicio durante la pandemia, que no lo hacía de manera urbana, sino que me conseguí una montañita en las afueras, y entonces ahí hacía mucho ejercicio, corría en las mañanas y todo. Yo creo que eso fue lo que me ayudó, pero doctor, esa pregunta
le ha dado COVID y como deportista, ¿cómo ha visto el antes y el después? Ok, sí, yo tengo que responder con toda la honestidad. Yo tenía las 3 vacunas iniciales y me dio COVID la primera vez en abril del 2021. Y posteriormente me dio COVID en la 4ª dosis administrada en el hospital. Todas fueron de AstraZeneca. ¿Qué pasó? Hice la cuarentena. Yo diría que la primera cepa o el primer brote de la Delta fue un poquito más agresiva que por supuesto, que la Omicron. Omicron, sí. Entonces, yo pienso que la primera sí me bajó tanto emocionalmente como físicamente. Ustedes me van a preguntar, ¿y cómo se dio cuenta? Bueno, pues yo antes corría el kilómetro, por decir un número, en 5.15, 20. Para estar por ahí en unas 50 para los 21 kilómetros, más o menos. Más o menos. Pero si ustedes me preguntan ahora, ¿y cuánto hace, doctor? Pues ahora estoy a un paso de 6.19, 6.20, 6.30. Y no solamente en la carrera, sino también en la bicicleta. Yo sacaba la bicicleta por kilómetro a 3.5, por decir. Bueno, digo 4, lo común. 4 días vamos para ahí. Entonces dice uno, sí mermó. Bueno, yo diría que ese es un punto de vista personal. Sí mermó. No me considero viejo todavía, pero también los años, aunque no son muchos, son 2, 3 años que llevamos ahorita de la pandemia, pues también van a marcar un paso, ¿verdad? La edad juega un papel importante. Y tal vez aquí juega una pregunta también interesante sobre la muerte en corredores. Porque antes se dividía en edad, decían, antes de 35 años, las causas de muerte en corredores pueden ser anomalías congénitas del corazón, más de alguna enfermedad como una arritmia, o alguna infección como una miocarditis. Sin embargo, después de 35 años, nosotros podemos decir ahora que pueden ser pacientes con hiperlipidemias, pacientes con arterioesclerosis o pacientes que tienen más de algún antecedente indebido que no lo decimos a viva voz en una historia clínica, como por ejemplo si somos adictos a drogas, si somos adictos al cigarro, si somos adictos al licor, porque esos son factores que van a contribuir a que yo pueda ser ese corredor que esté en esa estadística. Y hablando de estadística, a nivel mundial se calcula, por ejemplo, los que tienen una estadística formidable y haciendo una revisión son los japoneses, y ellos dicen que se muere 1.6 corredores en 100.000 corredores. O sea, es bajísima la tasa. Baja, sí, o sea, y esto es lo que decía también César. Entonces, la importancia de lo que el doctor nos aclara, estimado seguidor de la voz deportista, es que la tasa de mortalidad por deporte de atletismo no es muy alta, pero la responsabilidad que tenemos nosotros de prepararnos mental, física y emocionalmente para poder disfrutar las carreras, sí es importante, porque como lo dice el doctor, probablemente el doctor con la experiencia que tiene de correr, porque tiene muchos años de correr, yo desde que estoy corriendo lo he visto. Sí, y he ¿qué visto serán, que hay, doctor? Unos 25 años de correr. Yo diría que un poquito más. Un poquito más. Él nos dice, tuvo COVID 2 veces, aún así, él me contaba que había hecho ciertos estudios para ver cómo había estado para poder correr. Y él todavía analiza y dice, bueno, si antes yo corría 4 o 5, ahora estoy corriendo 6.15 por kilómetro. Y realmente el promedio que manejamos, los que no somos fondistas profesionales, pues es entre 5.8 a 6.4 minutos por kilómetro, porque normalmente te haces 1 hora 58, 59 cuando amaneces bien para correr, porque no siempre amanecemos igual, a 2.15, 2.16. Porque después de ese tiempo, a menos que seas un fondista y que realmente querrás tener un ranking de atletismo importante, pues es que estás en el grupo élite, donde la mayoría son jóvenes menores de 35 años, fondistas profesionales. Pero el doctor tocaba un tema muy importante, la preparación del atletismo. Yo, por ejemplo, en lo personal,
no voy a correr los 21 kilómetros de Shela, aunque sí me gusta mucho la forma en la que la están promoviendo, porque platicábamos con el doctor fuera de cámaras, que ahora hay 5, hay 10, hay 21 kilómetros. Entonces yo, si quiero comenzar a correr, pues puedo correr los 5 kilómetros. Si yo creo que ya estoy corriendo un poco más, puedo correr los 10 o correr con los 21. Pero lo que yo pienso que debemos de hacer, y pues si ustedes les lanzo la pregunta es, si yo voy a correr, pues tengo que saber realmente que voy a tratar de que mi cuerpo esté bien. Pero si voy a correr, no me preparo, comienza la carrera, me pongo el primer energizante que tiene un montón de inhibidores del sistema nervioso central para que el organismo no sienta cuando está fatigado, cuando está hipertenso, cuando está deshidratado, cuando perdió potasio, pues entonces yo no estoy preparado. Sobre eso tomo un energizante que no me le va a hacer bien a mi cuerpo, que me va a bloquear las señales nerviosas y yo voy a tener a los 5, 7, 8 kilómetros 21 algo adverso. Pero si yo lo hago con responsabilidad, y esa es la pregunta que yo le digo al doctor, por ejemplo, para aquellos que nos están viendo, que no se han movido en este tiempo, ¿qué recomendaría usted que hiciéramos? Bueno, me voy a inscribir a los 21 kilómetros. ¿Qué test tenemos que pasar para ver si yo estoy listo para ponerme los tenis y disfrutar la carrera? A ver, ¿qué piensa usted, doctor? Sí, también eso ha cambiado. Y ha cambiado porque ha pasado varios aspectos. Antes estábamos felices con hacer una hematología, una glicemia, una creatinina, una radiografía de tórax si nos la pedían, o inclusive un electrocardiograma. Si el médico, antes de darnos la certificación, luz verde, nos lo pedía. Pero digamos que con la hematología estábamos contentos. Sin embargo, ahora con el COVID, yo diría que los exámenes previos a una carrera deberían de incluir esto, más un ecocardiograma, y yo tuve que hacerme una angioresonancia magnética de tórax. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de que la enfermedad del COVID afecta al sistema de coagulación, y entonces van a haber microcoágulos, y eso me puede dar un enfisema pulmonar. Si me va a dar un enfisema pulmonar, voy a correr, por supuesto, 5, 10, 15, 20, lo que yo quiera, pero mi primer síntoma va a ser la dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria en medicina se llama disnea. Quiere decir que voy a estar... Eso me va a llevar a tener una taquicardia. También hay una fórmula para poder decir, yo me conozco. Ahora es más fácil porque los muchachos tienen sistemas inteligentes en el reloj, en el teléfono, en su banda precordial, un monitor, etc. Y fíjense que esto también es interesante porque la tecnología juega un papel importante. Hay aparatos inteligentes que si pasa su frecuencia cardíaca de la fórmula que usted ya le puso, bueno, pues lo seguro es que le va a tirar pip, 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 alerta. Una señal alerta, de alarma. Una señal de alarma. Si tiene esa señal de alarma, mucha endorfina puede tener, mucho entusiasmo puede llevar, pero si ya empezó a titiritear lo físico, ya no puede. Mejor descanse, pare, camine. No es vergüenza entrar caminando a la meta. Cierto. Recuerdo mucho las palabras en una publicación por escrita. Entrevistaron a Carlos Trejo. Él es un entrenador de élite. Así es. Correcto, y él, que de hecho viene mucho a Shela pues por el tema de altura. Y aquí recuerde que la altura es importantísima para los corredores de alto rendimiento, que generan mucha hemoglobina. Exacto. Y él decía una cosa que es interesante. Yo entreno a atletas de alto rendimiento. Esa gente solo eso hace. Sí. 3 veces al día tiene que entrenar, comen bien, tienen nutricionista, duermen bien, vienen aquí por la altura. Y decía él, está ahí entre comillas, y dice, también entreno a un grupo de aficionados que quieren disfrutar de la carrera.
Exacto, que es donde está la mayoría. Donde estamos todos, donde pues. estamos todos. Porque así. Y mi pensamiento, dice, mi pensamiento para ellos es, ¿van a premiar a los primeros 5 o a lo sumo a los primeros 10? ¿Usted está en ese grupo? La respuesta es no. Todos estamos abajo. Exacto. Entonces, ¿para qué matarnos por correr? Si tenemos que disfrutar la carrera. Que ese es el punto medular de todo esto, porque antes de la meta personal, de los tiempos, es disfrutarlo. Claro, y también hay otra cosa que es importante. Aquí estamos tocando la muerte, pero hay muchos más problemas de salud por la carrera, independientemente que sea de 5, 10, 15, 21 o la maratón. Por ejemplo, ¿a qué hora vamos a salir a correr? ¿Por qué? Porque nos vamos a deshidratar, vamos a tener bajo nuestro nivel de sodio, vamos a tener golpe de calor. Hace 2, 3 días hubo un partido de fútbol entre Quiché y Coatepeque, si no estoy mal. Sí, así y es. un jugador colombiano colapsó, lo tuvieron que llevar al hospital, le dio un golpe de calor. Puede haber, ¿dónde voy a entrenar? Si voy a entrenar en tierra muy fría, en tierra muy caliente, voy a tener golpe de viento, golpe de frío, porque también da lo mismo que el golpe de calor. Voy a tener ampollas. Si yo uso mi tenis nuevo y estoy ilusionado se con lesiona, correr, se puede lesionar, entonces puede tener ampollas. Si no se lo había puesto antes para entrenar, va a tener también sus uñas negras. Aparte de eso, puede tener insolación, puede tener calambres, puede tener esguinces, o sea, el listado es mayor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas por decir así, el roce de la playerita da sangrado en el pezón. Sí, sangra el pezón, se escala uno también. Que no utilizan adecuadamente una pantaloneta, pueden tener escaladuras, ya sea a nivel inguinal o a nivel de glúteos. Entonces, hasta para eso hay que estar preparado. ¿Cómo se prepara uno? Bueno, número 1 es, no hay que tomar solamente agua, hay que tomar sueros. Usted me pregunta, ¿y usted toma sueros? Yo tomo, si voy a correr 21K, yo tomo el suero desde unos 4 o 5 días antes. Eso es, mira, el doctor tocó un buen tema ahorita. Factor número 1. Si voy a ver si está lloviendo demasiado, me voy a poner, o hay mucho frío, me voy a poner una playera de manga larga. Es más fácil en plena carrera subirlo que aguantar el frío. Si se dieron cuenta, ahora en la carrera de Cobán, una empresa regaló unas mangas. Sí, estaban y hubo mangas para todos. No vamos a decir el nombre. Exacto. Pero sí hubo. Si hay mucho calor o mucho viento, se van a resecar los labios. Entonces puedo un labial o vaselina. La vaselina, la GNS. O algo más, ¿verdad? Sí. Si yo tengo, por decir algo, venas varices, puedo utilizar calcetines elásticos que ya están probados por las federaciones mundiales de atletismo, o incluso hay mangas. Hay mangas que también, igual que las de aquí, de protección, que hacen compresión a la pierna. En fin, la gorra para protegerme del sol, porque también es cierto que soy negrito, pero tengo que usar un poquito de bloqueador. Yo en realidad uso muy poco bloqueador, pero últimamente me he dado cuenta que tengo ya una complicación. He ido al dermatólogo porque tengo ya más lesiones de piel por manchas de sol. Y que muchas veces son invisibles, ¿verdad? Y fueron invisibles. Y ahorita que ya va pasando el tiempo y que ya mi piel empieza a ponerse arrugadita, bueno, que ya son los años, entonces voy viendo que tengo más lesiones. Claro, y en esa parte es donde, platicando con ustedes, la orientación es bien importante. El tema es no caer en un temor de ya no practicar porque se están muriendo. Entonces, de hecho, quien es apático hoy encontró la excusa ideal. Sí, no voy a correr porque voy a morir. Me voy a morir. Pero esos son casos aislados, estamos de acuerdo, y por eso la orientación es bien importante, pero muchas veces no existe ni el recurso ni el tiempo
para hacer toda esa batería de exámenes. Entonces, por favor, amigos, vayamos a lo preventivo. ¿Qué es lo que tenemos que considerar antes de practicar un deporte? Y en este caso estamos hablando del atletismo. ¿Qué es lo que debemos de considerar físicamente para comenzar? Y luego vamos a platicar un poco de la comida y de lo que pues, nos constituye energía. Mira, número uno es, hay programas, hay varios programas. Los teléfonos inteligentes tienen programas. En el internet usted puede meterse a una dirección electrónica y ahí va a encontrar un plan de trabajo. Puede tener un entrenador personal que le va diciendo, mire, su peso, su talla, su masa de índice muscular es tanto, usted puede hacer esto. Entonces ellos le llaman cargas. Yo empecé corriendo 4 kilómetros. 4 kilómetros. 4 kilómetros. Así empecé. Y es que hay un error, mucha gente va a 21K sin entrenar. No, y si solo van a ir a enfermarse, entonces ya no van a poder hacer me más. dijeron primero los 4 kilómetros. Muy bien, hice los 4 y después me dijeron, mire, ahora corra 2. Pero qué contradictorio, si yo corrí 4, sí, corra 2. Porque la masa muscular, y en ese sentido sí tienen toda la razón, hay dos tipos de músculo en nuestro cuerpo humano. Un músculo estriado, que es este que da fuerza, golpea, que también es el del corazón. Y hay un músculo liso, que está en el esófago, casi que en todo el intestino delgado, grueso, en el aparato urinario, etc. Y tienen dos características importantes. Al músculo estriado, yo lo obligo, yo lo hago, es voluntario. El músculo liso es involuntario. Yo no le puedo decir a mi esófago, no hagas el movimiento de peristaltismo. Yo eso no lo puedo hacer. No le puedo decir a mi intestino, quédate paralizado. Lo tiene que hacer. Pero hay excepciones. El corazón, si es músculo estriado, no le puedo decir, párate. Al contrario, él se ejercita con el ejercicio físico. Y el músculo liso también tiene su excepción, porque ese está generalmente en esfínteres, se llama, donde usted va a tratar de orinar, cierra la llavecita y usted espera hasta que haya el momento adecuado para ir al servicio sanitario y hacer su necesidad, ya sea urinaria o intestinal. Ahí sí usted puede gobernar, pero si el músculo liso no lo puede gobernar, porque estos dos sí, son las excepciones. Entonces, después me dijeron, si ya corrió 4 primero, luego 2, ahora corra 6. Ah, eso está bonito, dije yo. Me fui ilusionando. Y después me bajaron a 4, después me subieron a 8 y prácticamente me fueron estirando mi músculo. Fueron adaptando mi frecuencia cardíaca y entonces dije yo, qué interesante. Corrí una maratón en la ciudad de Miami. Sí, que ahí tiene sus fotos en la clínica y sí, muy meritorio. Y motivante también, porque cuando uno llega a la clínica ve al doctor que está corriendo, entonces puchica, si yo vengo con una lesión deportiva, el doctor me va a entender que somos deportistas. Y ahí tuve un entrenador personal y me dijo, mire, ya corrió 21, doctor. Dentro de 15 días, no me dijo 8, ni mañana, ni en 15 días, corra 15. Pero mire, si vamos a ir a una maratón, doctor, haga caso. Bueno, 15. A los 20 días casi me llamó y me dice, mi doctor, hoy tiene que correr 30. Y le digo yo, ¿y a dónde voy a correr 30? Vaya del complejo deportivo a San Juan Ustuncalco. ¿Y regresa? Y regresa. Sí, y esa subida a San Juan Y dije, Ustuncalco, 30, y cabal, 29 y algo hay. Después me dijo a los 15. Y hay 30 kilómetros, porque ya los corrí de San Juan Ustuncalco a Cuatro Caminos. Ese sí, pero fíjate que no es tan duro el regreso. Yo no sé si vos has terminado en San Juan y regresás por ahí. Yo no sé si es la altura. Bueno, cuando lo hice no tenía, como dice el doctor, el reloj que te marca altitud y toda la situación, pero yo he llegado a San Juan, he regresado y sí siento difícil el pedazo de San Juan para quedar aquí a La Esperanza, más no así
el de Cuatro Caminos para regresar por la Quinta Olga y el periférico. No sé si es altitud o es algo Puede ser mental, si vos mental. querés, pero yo lo he sentido más duro al revés. Pero a ver, no sé cómo lo haces. Y posteriormente me dijo, ahora usted tiene que correr 25. Pues ya hice 30. Sí, doctor, espérese. Y efectivamente hice los 25, fui muy obediente, era un entrenador personal. Y posteriormente me dijo, yo calculo, esa carrera fue el 30 de enero. Y me dijo, bueno, estamos a 7 de enero, hoy tiene que correr 35 kilómetros. Pero mire, si son 42, ¿cómo voy a hacer con el resto? No se preocupe. Y efectivamente, de noviembre, diciembre y el principio de enero, prácticamente fueron los 3 meses para el entrenamiento para los 42. Cuando yo llegué a correr los 42, fue interesante. No me cansé, ayudé a las personas que iban caminando, alcanzaba agua. También me llamó mucho la atención porque a cada milla había un servicio sanitario, había una estación de abastecimiento y había coñac. No sé coñac. no sé si era por la cantidad de carbohidratos o para que uno pasara contento. Para que se olvidara que estaba pensara corriendo. Que iba a haber más coñac en otras estaciones, pero solo en una estación había coñac. Había fruta. Eso sí es común que Y lo también encontres. me llamó mucho la atención, eso no lo he visto yo en las carreras aquí en Guatemala. En Guatemala, Sí. ¿verdad? Porque no solo en Ciudad de Guatemala, sino hemos ido a correr a la Antigua, hemos ido a correr Todas las a la 21 que se Pequeña, han dado. a todos los A 21, Esquipulas. a Esquipulas, etc. Pero no he visto, pero en Miami sí. Las góndolas, cuando usted entraba, las góndolas había al lado derecho todo lo caliente. Había chocolate, café, té, agua, bebidas calientes, galletitas. En el centro galletitas, pastelitos, fruta. Y de este otro lado todas las bebidas frías. Para que Había veas. usted agua fría, había Gatorade, había Power, había jugos De de todo. frutas Hielo. naturales, había de todo frío. Entonces dice uno, ¿Para dónde? ¿qué logística? ¿Qué logística? Porque usted sabe qué es lo que necesita en ese momento. El su cuerpo lo que necesita. Exacto. Y, entonces, Y el atletista lo que quiere. exacto. ¿Ah? Así Entonces, estaría. aquí en cambio con nosotros solo es un bananito, una galletita, agüita si bien nos da y y otro vasito de Gatorade y se acabó. Y ¿verdad? lo que usted dice, algo muy importante, el otro, el baño. Porque fíjate que normalmente cuando vas a comenzar a correr, lo platicábamos con el doctor, pues siempre, no importa cuántas carreras lleves, si es la primera, la última, la tercera, la que venga. Siempre es una carrera diferente. Y siempre el nervio, el nerviosismo sube la frecuencia cardíaca, da un poco de ansiedad, la salida, te fatiga un poco esa sensación en lo que ya agarras ritmo, 3, 4, 5, 6 kilómetros, ya vas en tu tiempo y ahí ya vas pensando otras cosas que no son de la carrera y cuando sentís las terminas. Pero ese pedacito de lo que dice el doctor también conlleva que a veces hay hidratación y a veces hay deseos de ir al baño. Y a veces en Guatemala te encontrás, ¿dónde vas al baño? Pues, en el caso de nosotros los hombres podemos salir un poco, buscar un lugar donde poder, pero en el caso de las damas es un poco difícil Sí. mantener esa sensación y ya esa sensación del deseo de correr y las ganas de ir al baño pues ya no te deja tener un buen trote. ¿verdad? Y asústense, aquí viene una parte importante en lo que es la prevención de la muerte. En el Japón hay 5 maneras de cómo detectan si va a haber un corredor que va a ir al colapso. Usted va a preguntar, ¿y cómo hacen? Una no? debe ser la tecnológica, ¿no? Miden calor y... No, sí tienen, pero la primera es que tienen cardiólogos voluntarios que utilizan un dispositivo, un desfibrilador externo automático, DEA por sus siglas ya en español, ¿verdad? Y ellos son los encargados, a cada milla hay un grupo de médicos, cardiólogos, Una en estación, cada ¿no? milla. Sí, eso una todavía estación. es de otro mundo, ¿verdad? Es Todavía, otro mundo, sí, eso exacto. no es... Uno. Ujú. 2. Van voluntarios médicos
entrenados en la desfibrilación en bicicleta. A cada milla. Van en bicicleta. Observando los corredores. Observando a los corredores para ver si hay alguno que se va a desmayar. Que va a tener una manifestación clínica de que puede haber algún colapso. Tercera, está una estación a cada cierta distancia, creo que era cada 2 millas, en donde existe otro aparato de desfibrilador, en donde puedan llevar pronto al atleta que se está Cualquier desmayando. cosa Y rescatar. Y rescatarlo. Está el centro tecnológico en donde están viendo con GPS a los que van, a los médicos, a los cardiólogos, a las estaciones, para ver si necesitan apoyo. Pues si alguien tiene Porque una situación, puede ser que el desfibrilador no funcionó, o que necesiten adrenalina, o que necesiten, ¿qué se me ocurre? Más soporte médico. Y la quinta, que fue la que más me sorprendió, es que tienen voluntarios corriendo. Y dije, oh, ¿y un supervisor, un atleta supervisor Claro, que va, eso no es solo va en real. su ruedo, sino que va viendo que los demás estén bien. Ellos no participan en la carrera con número y con todo, sino que ellos van corriendo y van viendo la actitud de los atletas para ver, porque puede ser que está en una milla, a otra milla, pero este se desmayó aquí, ¿cómo lo van a rescatar? Sí, ¿a qué hora O ya llega pasó el de la bicicleta, por ejemplo, ¿a qué hora lo van a llevar? Sí. Entonces ese grupo no lleva el desfibrilador, pero está atento, y por eso el GPS. No, fabuloso, estas experiencias son de otro mundo. Para nuestra realidad todavía creo yo que es bien importante la responsabilidad. Cada quien puede ser su propio rescatista, y por eso bajo una percepción yo creo que existe también la necesidad de hacerle un llamado a los organizadores. En este sentido, que para las carreras le facilitan mucho el tema de la promoción de productos energizantes. Yo apelo mucho a que exista más responsabilidad en esta parte, porque sí veo que el atleta que no ha tenido cierta disciplina pone toda su confianza en estos productos, y entonces en la noche previa, en la mañana, durante la carrera, queridos amigos, corramos hidratados y entrenados. Doctor, sí. Ahí es donde... Es una opinión personal, pero tenía muchísimas ganas de decirlo, lo he escrito en las redes sociales, de que el tema es responsabilidad. Sí, digamos, sobre las bebidas energizantes, todos sabemos que nos van a producir taquicardia, ¿no? Están concentrados en cafeína, o pueden tener una dosis de adrenalina. Yo estaba revisando, bebidas energizantes, cafeína, taurina, gluconolactona y la famosa L-carnitina que dice, que te transforma la grasa en energía. Todos supresores centrales del ácido aminotaurénico que va al sistema nervioso central, que para ponerle un ejemplo al que nos está siguiendo en la página, es como el policía de tránsito que está dando tránsito de una vía y de otra. Y de repente esos bloqueadores hacen que el policía de tránsito comience a trabajar más rápido, y en lugar de darle paso al de la izquierda, le da paso a todos, y entramos en un caos inflamatorio multisistémico, neurovascular, neurológico, de todo nuestro tejido tegumentario y de músculos, que lo que hace es bloquear las señales para que el cuerpo sienta sed, fatiga, apetito, y que nuestro sistema límbico le diga a nuestro corazón, como decía el doctor: César, detenete, ya estás con una frecuencia cardíaca que estás pasando, te están sumando los oídos, pero no lo estás sintiendo por todo lo que te metiste, y llega entonces a una catástrofe metabólica que puede desencadenarse, no para entrar en pánico y ni ser fatalistas, pero lo que tú decías, y lo que el otro me decía a mí hace 7 años, que le decía yo la pregunta: lo sano, correr, lo natural, que es correr natural, doctor, que sería lo que tenemos que hacer naturalmente, que sería tomar agua, tomar frutas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las plantas medicinales a través de la especialidad de fitoterapia que tengo, por ejemplo, la cúrcuma, la chía, el fenogreco, Exacto. Todos los vegetales. Y algo especial verdes. para el atleta desde este punto de vista. Fíjate, por ejemplo, yo por ejemplo, como hago karate, hago moto, corro, voy al gimnasio, hago fútbol,
pues ahora lo voy a comenzar a retomar, que ya se puede hacer. Me gusta mucho la cúrcuma porque la cúrcuma desinflama, produce cartílago, fortalece mucho el tejido tegumentario, es un desinflamatorio natural. El fenogreco, la chía, el diente de león, que aquí en Guatemala el máximo productor que tenemos pues es el altiplano del país, César. Entonces, y eso lo tenemos muy fácil en la alimentación, en el mercadito. Ahí podemos consumirlo con bastante verdura. Eso desinflama, regenera mucho. La ortiga, doctor, son plantitas naturales que podemos consumirlas, que no tienen limitación porque desinflaman y son para cualquier persona Bondadosas. muy bondadosas. No sea parte de eso, doctor, de la alimentación natural que tenemos por nuestra ancestría maya aquí. ¿Qué recomendaría usted? Usted me decía, importante el banano. También me decía el agua de coco. El agua de coco también me dijo justo un tiempo, mire, decía, usted puede meter en su pachón agua de coco. Había escuchado Gatorade, había escuchado los sobres de hidratación, pero me llamó mucho la atención cuando el doctor me dijo, mire, doctor, ¿usted cómo corre? Yo ahí iba para ver qué tiene en la bolsita. Abra su bolsita. Y entonces, mire, pues no tengo Que de mayor repente cosa. hay algún secreto, Digo, así ¿verdad? pues dije, abra su bolsita. Y entonces ahora dice, el banano. Llevaba un chocolate. Marca no me recuerdo qué era, porque yo le pregunté si era negro. No, chocolate cualquiera. Y llevaba agua de coco, ¿verdad, doctor? Entonces, O sea que sí le revisó. sí, porque sí como, le- mira, pues el doctor tiene años de correr, pues yo venía de una lesión del tendón rotuliano que no había hecho por no hacer las cosas bien. Entonces yo quería también en determinado momento tener un atletismo sano, de decir, termino mis 21 kilómetros, mis 10 kilómetros, pero los va a hacer Osberto Aguilar con su grasita, con su ácido úrico, con su perfil lipídico, con su alimentación, pero... Y con su entusiasmo, y que con eso el es lo que entusiasmo, tenés. vamos, y que el miércoles o jueves ya pudiera yo levantarme y que no estuviera aquello de que hasta para levantarte pareces, aquello así como diría, transforma este cuerpo decadente, vamos, y ponlo a usar. ¿Qué daría usted de alimentación, doctor? Sí, eso es importante. Bueno, la alimentación, todo lo que es, yo siempre les digo a todos, todo lo que sea con la P, hay que quitarlo. No voy a decir marcas comerciales, pero pollos rostizados, papitas, pizzas, Todo lo frito. pasteles, postres. Hay una bebida de gaseosa que empieza con la P. No voy a hacer como Ronaldo. Sí, ahí vamos a quitarle al doctor, porque no me No, patrocina. pero todo lo que sea con la P, ¿verdad? Porque eso es una cosa que es importante. Entonces, comer frutas, todas las frutas, verduras, carnes cocidas, todas las carnes. Quiere pescado, quiere cerdo, quiere res, quiere... Sí. O sea, proteína, dice usted. Proteína, exacto. Los huevos, todo el mundo le tiene una aberración a decir que no coman huevos. No, puede comer hasta 4 o 6 huevos, pero ¿son duros o son tibios? Ya. No. Pero 4 a la omelette, semana, dice usted, No, no. puede comer al día los 4. O sea, media vez ya Media vez ya. desnaturalizada Duro, la proteína, dice usted, para quitar la grasa. sea, tibio. Buen No me va a pedir consejo. omelette, no me va a pedir un huevo estrellado con una tortilla abajo, porque entonces ya se perdió. Sí, ¿verdad? pues ya me dio hambre. Exacto. Y por supuesto, días antes, eso lo puede alimentarse bien con carnes, por lo menos unos 8 o 10 días antes de la carrera. Cuando ya está próxima la carrera, más carbohidratos. Panqueques, un poquito más de Miel. blanca. Usted que hablaba de sabores naturales, miel blanca. La miel blanca es buena, incluso ustedes se pueden dar cuenta que en las carreras nos han dado bolsitas de agua con miel blanca, Con miel, sí. y eso nos levanta un poquito los Ya cuando carbohidratos. haces el 15, 16 te cae bien Y sabroso. hay una cosa que también fisiológicamente yo no la veo correcta. Terminamos la carrera y todos, hey, vamos a tomarnos la cerveza porque a hidratarnos. Sí. Y yo pensaría al revés. Fíjese Que nos la tomemos antes. Pues sí, como dijo el doctor, que ya viste que embotellados a veces en Japón se echan su coñac, ¿va? No estoy diciendo que echen los tragos, pero... Fíjense ustedes, ya corrimos. Nuestro corazón estuvo al máximo. Nuestro riñón nos estuvo filtrando lo poco de agua que había en exceso. ¿Por qué? Porque ya lo sacamos, ya sudamos. Exacto. Ujú. Y usted todavía se vaya a tomar la cerveza.
Sí, pues, La sí. cerveza es antidiurética. Yo me acabo de tomar una y... Sí. y Y me la entonces- compartió. Eso Lo se bueno lo es que hoy agradezco, no tuvo porque vos cirugía. viniste tarde, ya no estuviste, Y pero él me entonces, compartió la chela. ¿qué pasa con la cerveza? La cerveza es antidiurética. Diurética, Entonces usted tiene que ir a orinar al poco rato de haberse tomado la cerveza. deshidratado, man. Y usted viene deshidratado de la carrera. Se va a tomar la cerveza, va a tener más deshidratación. Claro. Entonces tome agua, tome un poquito de jugos de frutas naturales, coma frutas que pueda masticar adecuadamente y reponga su potasio, su sodio. Dijimos que la hiponatremia es una complicación. Usted me va a decir, hiponatremia, ¿tú cómo? Ponga un ejemplo. Termina de la carrera, Sudado. termina sudado y usted va a ver una bandita blanca alrededor de su Sí. frente. Ese es sal. Ujú. Sal es el sodio. Cuando está bajo en nuestro cuerpo humano, hiponatremia. Ujú. Tiene mucho sodio, hipernatremia. Entonces usted en la carrera perdió sodio. Entonces recupérelo con comidas o alimentos Que que sean tengan un ricos poquito en más sodio. de sal. Entonces, una naranja y échale un poquito de sal, exprímala, cómela. Claro. O coma plátano o banano porque tiene potasio. No, y lo importante es escuchar a expertos, Osberto, y buscar, indagar más y estudiar, porque al final de cuentas es un tema que existe una autorregulación del atleta. Sabe qué comer, cómo cuidarse, cómo entrenar, ese plan de entrenamiento que no es ambicioso, sino que es realista, de correr cierta distancia. Lo mismo sucede con la hidratación y la alimentación. Doctor, aprovechando el tema importante que usted, pues, con su especialización como médico, como traumatólogo, ¿cuáles son las lesiones que más debemos de evitar? Porque las frecuentes, hay frecuentes lesiones que lo hemos visitado en su clínica y usted como atleta, ¿qué nos dice respecto a esto? Ok. Número uno, efectivamente sí hay que hacer un calentamiento previo. Ajá, ¿Por una qué? calistenia, Porque es tenemos estirar. la catarsis, ¿no? Porque lo primero que vamos a tener son, le llamamos desgarros, pero son rupturas fibrilares de masas musculares importantes. Cuádriceps 1, tríceps dural 8, número 1. Número 2, fortalezca sus articulaciones, principalmente el tobillo. En el tobillo, el esguince es el número 1 de las complicaciones. Aquí también usted tocó un tema muy importante y apasionante que nosotros no lo hemos investigado, pero en la clínica sí hay, y si hay muchos televidentes o seguidores en las redes sociales que también sean médicos y que hayan visto a bastantes atletas, o ustedes amigos atletas, si tienen dolores en el esqueleto axial, como por ejemplo en la columna. De tanto correr, esa también es otra pregunta que me hacen todos, ¿cuántas veces se entrena? Ahí les voy a dejar dicho. Pero de tanto correr hay un movimiento de fricción De las y vértebras. eso, de las vértebras, y eso produce bueno, la palabra es, se va terminando el cartílago que tiene cada cuerpo vertebral con el disco. Usted le llama desgaste. Ese desgaste lo va a llevar a una artrosis. Y eso puede causarle una ciática, un dolor en la región. Un dolor inguinal, neurológico en la extremidad donde está el... neurológico. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de dolor. Hay un dolor propioceptivo, que es, por ejemplo, una quemadura o un pinchón. Hay un dolor neurológico, que es este. Ajá, el que De se tanto- riega. Exacto, de tanta lesión de golpe, puede tener una lesión del nervio periférico, ciática, etcétera, o puede tener un dolor mixto, un dolor crónico que se convirtió en agudo, o a la Ah, ya. inversa, un dolor agudo Que se convirtió en crónico. ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y por último, yo diría que después de haber entrenado, de haber corrido 10, 5, 10, 21, también debe de hacer catarsis. No se quede usted, ya me dieron la medalla, aquí estoy, y se va a tirar al suelo. No, hay que estirarlo. Al contrario, tiene que seguir caminando, tiene que seguir estirando sus articulaciones, principalmente cadera, rodilla y tobillo. Y al final, su corazón, después de estar en una frecuencia X,
Regresa a la empieza a normalidad. regresar a la normalidad. En ese momento, que no debe pasar más de 2-3 minutos, porque generalmente Ajá. usted tiene un test y en ese test tiene que regresar pronto. Entonces usted ya puede empezar a comer más, ya puede hablar con el resto de los amigos, cómo te fue, cómo hiciste, revisa su medalla, toma más agua, ya le van a dar más ganas de orinar porque va a orinar muy concentrado y entonces va a tener menos complicaciones. Nos dice una fase de recuperación post carrera, que es una fase personal de uno, donde uno llega a bajar una frecuencia cardíaca lentamente, llegar a la elongación, al estiramiento para evitar el ácido láctico, el calambre que se podría decir, la estiración, el tiempo del atletismo de yo mismo, de que terminé la carrera y voy a dar unos 5 minutos en lo que mi cuerpo da una homeostasis que se equilibra para ya poder regresar a la resolución y ya regresar al mundo real de ir a ver la medalla, es la parte de recuperación que deberíamos de hacer todos, que a veces terminamos de hacer ejercicio, bueno, en los zapatos y vámonos pues Y tal vez es aquí importante. otra cosa también de suma importancia, yo creo que todo es importante en el atleta. Al día siguiente, por favor no se quede sentado o durmiendo más de la cuenta, no, salga a caminar, si no puede ir a hacer un poquito de ejercicio, el ejercicio que se aconseja es uno diferente al que hizo los 21. Uno diferente. Entonces puede hacer un ratito de bicicleta, puede ir a nadar. ¿Cuánto tiempo diría usted? Porque por ejemplo, que estamos hablando de los 21 kilómetros de Shela, entonces hago mis 21 kilómetros, al otro día me levanto, ¿y cuánto tiempo diría usted que podríamos hacer un ejercicio diferente? Por ejemplo, si yo quiero caminar, porque no todos tienen bicicleta, pero la caminada, ¿cuánto tiempo aconsejaría usted? Sí, todos tienen pies, Ajá, pero tenemos todos, ¿va? 20-25 minutos. De caminar despacio. Y los entrenos que nos dijo que nos iba a... Así, Porque eso es nos una dijo. pregunta Ajá, frecuente, la ¿verdad? pregunta del millón, ¿cuánto Sí. tiempo me preparo todos los días, 3 veces al día? Usted tiene que correr obligadamente 150 minutos a la semana. Hay que apuntar ese dato. Y fíjate que sí la 150 tenemos fácil. minutos 150 minutos a la a semana. la semana. Puede correr 30 minutos 5 veces a la semana. Entonces, a veces que mucha gente sí vamos sobreentrenados, porque 30 minutos a veces es poco. Sí. pero- 30 minutos le equivale a usted en buen tiempo Sí. 4, 5 o 6 kilómetros. Así es. 5 veces a la semana. De lunes a Uno. viernes. ¿Qué hago yo? Yo duermo. Dormir Un bien. día, duermo bien. Otro día, o sea, me levanto a las 5:30, pero no voy a correr o no voy a hacer nada. Al siguiente día hago un ratito de bicicleta, Ujú. los 30-35 minutos. Otro día voy a correr. Y los fines de semana es donde más aprovechamos. Entonces aumentamos las cargas y podemos hacer bicicleta y carrera. Eso es lo que yo hago. Buenísimo. Esa parte sí es de Esa poder. es una buena pregunta, Cristeo. ¿Cómo se prepara César Méndez para los 21 kilómetros? Bueno, primero... ¿Cómo te preparas? Primero no es una semana antes, 2 semanas, es Ok. mantener un estilo de vida. Ok, tu Y estilo. entonces en el tema del atletismo estamos los corredores, pero aficionados. Aparte es la élite. No, hablemos de nosotros y entonces en la afición. esa parte yo creo que es bien importante el tema de ser disciplinado con el entreno y de cuidar la alimentación. Yo creo que un deportista no se tiene que limitar o mantener una dieta muy rigurosa, pero sí tiene que ser prudente con las cantidades y con lo De todo demás. un poquito. Y miren, la clave de todo esto, y yo creo que los que hacen cualquier tipo de deporte, el secreto más grande y mejor guardado que tiene cada uno es que le guste. La ilusión. Si le gusta, Sí, le llena, vamos para adelante. Queridos amigos, estamos llegando ya a la recta final de esta conversación muy interesante. Gracias, Osberto, pues químico biólogo reconocido en Shela, al doctor Gómez, también un hombre muy reconocido como médico. Importante llevarle, acercarle esta información al público con datos y palabras muy precisas que seguramente de lo que dijiste, de lo que dijo el doctor, muchos van a googlear estos términos para ampliar más.
dejamos la motivación a que no solo sigamos entrenando, sino que disfrutemos esto y que sigamos investigando, que yo creo que eso pues nos va a ayudar mucho. Yo, aparte de agradecerles, quiero pedirles que nos comente cada uno alguna anécdota que haya tenido con el atletismo. Doctor Gómez. Recuerdo que una vez estaba en Guatemala, llevaba los tenis, llevaba una playera y no llevaba pantaloneta. Lo que llevaba era la pachama de sala de operaciones. Cordal. Entonces doblé bien las mangas del pantalón, lo puse hasta el nivel de mi muslo y salí a correr a la Avenida de la Reforma. Y casualmente me encontré a uno de mis amigos y me dice, ¿y vos qué onda? ¿Te robaste una pachama del hospital? No, no traje la pantaloneta. Fue lo que más recuerdo chistoso, ¿no? Chistoso, pero pues definitivamente es y porque... no me pidió ir a correr. Exacto, eso es importante. Gracias, doctor. Pues fíjate que yo normalmente me preparo corriendo aquí en Xela. Había comenzado a llover un poco, pero como estás con el deseo de correr, dije, me aventuré. Pasé por donde está el hospital privado, que está el hospital privado, toda la zona esa de la colonia Minerva, donde está el semáforo. Y para pasar de esa calle a la otra, pues hay calle de tierra. Y yo no me había verificado que habían quitado esos hierros que hacen que se tape el hoyo de donde termina la piedra para el desagüe. Y me fui con todo y el desagüe, fíjate vos. Tragué todo el tragante, salí de ahí y llegué a mi casa ya con todo el tragante metido entre la nariz, porque no me había percatado de que también en lluvia hay que tener mucho cuidado dónde poner los pies, porque a veces uno vas corriendo, vas como oyendo música y a veces en tu momento te descontrolas de que perdés el tiempo de espacio, ¿va? Me fui entre el tragante y volví a salir, ¿va? Y de esa forma terminé de correr. Siempre, gracias al ejercicio, no me fracturé el fémur, porque como se me fue el pie dentro del hoyo, entonces pude un poco salir ahí, que no venía a cargo tampoco, ¿va? Pero entonces logré llegar a mi destino. Pero sí son cosas que los que hacen atletismo hemos sentido, el que de repente te bocina un carro, de repente una moto, porque a veces vas en la calle, ¿va? Sí, a veces... y no hay consideración de que no es atleta, porque ya cuando uno está en esta vida de practicar algún deporte, privilegia que pase, uno le hace espacio al que va corriendo. Cuidas al ciclista. Le das un bocinazo, pero no para que se quite, sino de motivación, y que uno bien sabe cuál es el de motivación y cuál es aquel de quitarle. Y el de pipí, aquel que te asusta. ¿No? Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias al doctor Gómez por acompañarnos, por compartirnos su experiencia. La verdad es de que le expreso mi admiración como atleta y como profesional. Osberto, pues te queremos mucho y gracias por todo tu entusiasmo siempre y por compartir, que de eso se trata, de acercarle al público ideas de temas de actualidad. Así que muchísimas gracias. Recibimos las palabras finales tuyas, Osberto. No, gracias. Te agradezco a ti la invitación, al doctor Gómez. Siempre es un gusto escuchar de él la motivación del ejercicio y decirle a todo el que nos está siguiendo en este live que si le hacemos servicio a los carros, le hacemos servicio a las motos, a las bicicletas, pues yo pienso que una vez al año hacerle un servicio a nosotros como deportistas, ver cómo está tu perfil lipídico, ver cómo está tu ácido úrico, tu creatinina, tu sodio, potasio. Bueno, este mes me voy a hacer mis exámenes, o este mes voy con el doctor, el siguiente mes hago mis exámenes, y tratar de que en el primer trimestre, ¿qué les digo yo? En lugar de abandonarme en diciembre, yo soy de la opinión de que comienzo a prepararme para enero, y lo hago desde noviembre. Me abandono un poco en septiembre porque es la feria, es mi cumpleaños, pero en noviembre y diciembre me comienzo a preparar para comenzar el año deportivo bien. Entonces les mando y le digo a todos los que siguen que hagan un espacio de tiempo, porque al fin y al cabo nos regalamos salud, nos regalamos vida, nos regalamos un montón de proyectos que sin salud no tenemos nada. Entonces sería regalarnos ese espacio de tiempo para hacer el chequeo completo, un perfil lipídico, por ejemplo, diría yo, un ácido úrico, una hematología, caer con el especialista, el doctor que conoce realmente qué es el deporte, y si él nos da un check que estamos listos, ready, pues entonces comenzamos a meterle candela, y si tenemos algo adverso podemos meterle candela, pero a nuestro tiempo, a nuestro espacio. Todos los años es diferente, todos los años envejecemos, no somos más jóvenes, y entonces vamos encontrando cosas diferentes porque somos diferentes, ¿verdad? No siempre la vida amanece igual, no siempre hay días soleados, hay días de lluvia, pero tenemos que tratar de tener esa responsabilidad. Así que
Un saludo a todos esos deportistas, que se cuiden y a echarle ganas a hacer ejercicio, que eso sí es un ahorro que vamos a recibir para toda la vida, César. Muchas gracias. Gracias, Osberto. Muchísimas gracias, doctor. Sus palabras de despedida. No, en realidad, número uno, no le tengan miedo a hacer ejercicio. La muerte ha estado con y sin COVID. Número dos, si le ha dado COVID, por favor, hágase su angioresonancia de tórax para estar seguros de que no tenga ninguna complicación. Tres, siempre decimos que en el cumpleaños es cuando se tiene que hacer todos los exámenes. Así es. Ese es el mejor regalo que le pueden dar o se puede dar. Cuatro, nunca hay pretexto para dejar de hacer ejercicio. El ejercicio, ya se ha dicho hasta la saciedad, disminuye el cáncer de colon, disminuye el cáncer de próstata en el hombre, disminuye el cáncer de mama y de útero en la mujer, nos mantiene siempre con un buen estado de ánimo porque se eleva la serotonina, la dopamina, etc. Excelente, doctor. Y número 5, por favor, hágalo siendo feliz. Excelente. Con esas 5 recomendaciones básicas, pero sustanciales y muy poderosas, quiero agradecerles a ustedes. Gracias por regalarnos su tiempo, por compartir con nosotros esta conversación. Que tengan todos un fabuloso fin de semana. Ya estamos en Xelafer a disfrutar de las actividades de feria desde la ciudad de Quetzaltenango. Desde Latam Hotel los despedimos y les deseamos una fabulosa noche y un buen fin de semana.